¿Me pueden confirmar si es que se logran ver las diapos, por favor? ¿Sí se ven? Sí. Ya, genial, muchas gracias. Ya, chicos, entonces vamos a iniciar de una vez con lo que viene a ser la asesoría número 11. La clase de hoy está bien cortita, la verdad. Solamente hay algunos puntos, sobre todo una clasificación en sí que quiero que sí se la aprendan porque eso sí les pueden preguntar, pero por el resto son más que nada definiciones, terminología con respecto a fracturas, algunos tipos, y les he hecho resumido, digamos, las clasificaciones para que lo puedan entender mucho mejor. Entonces vamos a iniciar de una vez. Entonces vamos a iniciar con el primer tema que viene a ser periósteo. Entonces, ¿qué va a ser el periósteo? El periósteo va a ser como esa capa externa, va a ser la capa más externa que va a estar rodeando lo que viene a ser los huesos en sí. Esta capa externa va a estar constituida o es literalmente lo que viene a ser un tejido conectivo denso y regular que, como su nombre lo dice, bueno, como la definición lo dice, va a rodear todo lo que viene a ser el hueso, ¿ok? Ya sea en los huesos largos, ya sea el miembro superior como el miembro inferior. Pero va a haber un área que no va a estar rodeado por ese tejido. Justamente es a nivel intraarticular, ¿ok? A nivel intraarticular, esta capa externa del hueso no va a estar recubriendo esta zona, que justamente es la capa que proporciona sangre, nutrientes y que permite que el hueso se pueda desarrollar de manera correcta. Este periósteo va a medir, va a ser realmente una capa bien delgada, ya que justamente como es bien delgada no se logra ver lo que es el periósteo a la imagen, o sea, la radiografía no se puede ver, a menos que ya esté comprometida o sea algo patológico, ¿no? Entonces, en ese caso recién se logra visualizar en una radiografía, pero por lo normal no se logra ver, justamente porque mide de 3 a 4 milímetros, o sea, es bastante, bastante delgada. En los niños varía un poco, aumenta un poco lo que es el tamaño, pero en general para la población que vamos a ver, que son adultos, es una capa bastante delgada que mide entre 3 a 4 milímetros. Esta capa bueno, todo lo que es el periósteo va a ser constituido por lo que es tanto una capa externa como una capa interna, ¿ok? La capa externa también va a ser llamada capa superficial o periósteo fibroso y justamente esta capa externa va a estar constituida por lo que vienen a ser los fibroblastos, que justamente van a dar lo que es el colágeno, ¿no? En esta zona de acá vamos a tener lo que viene a ser los vasos linfáticos, vasos sanguíneos y algunas terminaciones nerviosas. Por otro lado, tenemos lo que es la capa interna o también llamada capa profunda o lo que es la parte de la capa osteogénica. Y esta capa interna va a estar dada por lo que son los osteoblastos, ¿ok? Capa externa, fibroblastos, capa interna, osteoblastos. Ahora, hay un término que es importante que lo conozcan y es sobre reacción perióstica. ¿Qué viene a ser la reacción perióstica? La reacción perióstica va a ser cómo es que esta capa externa, este periósteo, va a responder hacia estímulos que puedan aparecer. Por ejemplo, ante una infección, ante un traumatismo, ante algunos fármacos que justamente puedan alterar lo que es la capa del periósteo, vamos a ver cómo es que va a reaccionar. Y justamente esta reacción va a ser dado o va a ser denominado como un indicador de la actividad biológica de la lesión, ¿no? Dependiendo qué tanta reacción haya, podemos decir que es una lesión mucho más grave, ¿no? Cuando hay una lesión o una reacción menor, se puede decir que es una lesión mucho menor. Como les decía, para que también se pueda ver esta reacción perióstica a la radiografía, tiene que pasar a un periodo de calcificación. Y para que pueda ocurrir esta calcificación, tienen que pasar entre 10 días a 3 semanas. O sea que ese es el periodo de tiempo mínimo que el paciente va a requerir para que se pueda calcificar y justamente se pueda ver en una radiografía. Ahora, esta reacción que puede tener nuestro periósteo puede ser tanto benigna como puede ser una reacción agresiva. Las reacciones benignas
va a ser a causa de lo que es una irritación crónica de bajo grado o intensidad. La corteza, que justamente va a ser la parte más externa del hueso, se va a ver más gruesa, mucho más densa, y acá va a haber algo muy importante. Acá, en una reacción perióstica benigna, va a haber lo que es la formación de callo óseo, ¿ok? Como es benigna, le vamos a dar tiempo a que el hueso, ante una afección, pueda generar lo que es este callo óseo. Y justamente la clasificación va a ser mucho más delgada, sólida, gruesa regular y ondulante. Por lo contrario, cuando es una reacción agresiva, no le vamos a dar tiempo al hueso para que pueda formar este callo óseo. Por lo tanto, la causa va a ser una irritación mucho más rápida, va a ser una corteza más delgada, ya no va a ser tan gruesa como en el benigno, va a ser una corteza más delgada, se le puede llamar laminada, y va a ser clasificada como laminada, espiculada, desorganizada y triángulo de Codman. Estos de acá lo vamos a ver ahorita más adelante, y este de acá, el benigno, también vamos a ver lo que es la capa sólida, ¿ok? Solamente esto. Entonces, empezando con lo que viene a ser las reacciones no agresivas, tenemos lo que es, en primer lugar, la de tipo continua sólida. Generalmente en los procesos benignos y lentos, el periósteo justamente, como les decía, va a tener este tiempo de más, un tiempo bastante prolongado, para que pueda producir esta lesión, ¿no? Que es una lesión continua, sólida. Justamente su nombre lo dice, es una lesión continua. Cuando ustedes vean como se le puede decir como una montañita, un acúmulo, un crecimiento anormal del hueso, pero que tenga esta distribución sólida continua, o sea, ustedes logran ver como si fuera todo uniforme, eso se puede denominar una lesión continua sólida, como es el caso de esta radiografía, por ejemplo, ¿no? Ven todo, si ustedes ven los bordes, el color, el contraste, todo es como que parejo, ¿no? Entonces nos dan indicios de características benignas. Igual, por ejemplo, en esta otra radiografía vemos que alrededor de lo que viene a ser el hueso, lo que le han puesto, por ejemplo, clavos, ¿no? Empieza a crecer lo que es una reacción, justamente porque hay un elemento externo de metal que está en la zona del hueso, y obviamente va a generar lo que es una reacción no agresiva, no es algo tan potente como las otras, y va a crecer de manera regular los bordes. Miren, crecen como una montañita continua sólida. De igual forma, en esta otra parte de acá va a haber lo que es una reacción perióstica, sólida, delgada, en lo que viene a ser la corteza anterior de la diáfisis distal del fémur. Esto nos va a dar un indicio de lo que viene a ser un osteoma osteoide, ¿no? Que en una resonancia o en una tomografía también se puede ver mucho mejor, ¿ves? Pero lo que es más importante acá es justamente el contorno que tiene. Es continuo, es sólido, es regular de cierta forma, porque ahorita van a ver cómo son las agresivas, que no son para nada regulares. Y esto sí nos da una característica de una reacción no agresiva, continua, sólida. Por otro lado, tenemos ya las de tipo agresivas, y en primer lugar tenemos la de tipo laminada o en cebolla. Justamente este nombre en particular, en cebolla, le va a dar la morfología, ¿no? Si ven ustedes acá, ven como hay una zona que sobrepasa con una forma de múltiples capas. Acá ya no ven, o sea, si bien ven como una montañita, pero ya no lo ven de manera uniforme. Logran ver como si hubieran zonas de capas en esa zona de acá. Se deja ver cómo hay unas zonas de capas mucho más radiolúcidas, como unas rayas negritas, y por el otro lado, una zona más radiopaca, ¿no? En cambio, en el otro, en el que era de continua sólida, se veía todo continuo. ¿Ven? Miren acá. Se ve todo continuo, no hay ninguna, digamos, zona radiolúcida. En cambio, en la de laminada o en cebolla, sí se logra ver esa corteza con múltiples capas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas patologías, digamos, emblema de lo que son las de tipo agresivas laminadas en cebolla? En primer lugar, tenemos lo que son, o el que es el sarcoma, los sarcomas, lo que es la osteomelitis, como es el caso de acá. Esto de que ven acá es una osteomelitis. Y también podemos ver lo que es en el caso del condroblastoma, ¿no?
que justamente da esta forma en láminas o en capas de cebolla. Otra de tipo agresiva viene a ser la espiculada. En sí, la espiculada va a tener dos subtipos. Un subtipo que es este que ven acá, que es en cabello en punta. Si se dan cuenta, va de menor a mayor y luego baja, ¿no? O sea, mantiene una forma, ¿no? Más pequeños, sube, más grandes y más pequeños. Igual acá. Más pequeños, sube y más pequeños. Es este tipo agresiva espiculada. Que justamente va a estar perpendicular, va a estar lateralizado a lo que viene a ser la corteza. Y en este caso, en el de tipo espiculada, en tipo cabello en punta, tenemos en primer lugar lo que es el sarcoma de Ewing, ¿no? Entonces lo que vemos acá en la imagen de la izquierda es justamente un sarcoma de Ewing, que van a verlo perpendicular a la corteza y van a ver cómo sale de menor a mayor y de menor, ¿ok? Mantiene como que esa ondita, ¿no? Que justamente nos indica que estamos frente a un sarcoma de Ewing. En esta imagen más pequeña, por ejemplo, vemos lo que también es una reacción perióstica en cepillo en ambos lados, ¿ok? No es que solamente aparezca en un lado, puede aparecer en ambas cortezas de manera localizada, por ejemplo, en este caso es de la zona del peroné, de la tibia peroné, y se encuentra en ambos lados de la corteza, ¿no? En ambos lados. Ahora tenemos la de tipo muy agresiva, ¿ok? Que es en rayos de sol. Ese tipo de reacción perióstica vamos a verlo crecer de manera muy rápida, ¿ok? El crecimiento de esos pacientes con una reacción perióstica muy agresiva va a ser muy rápido. Va a ser muy parecido al anterior, pero si se dan cuenta, acá ya no mantiene una forma ordenada, sino que ya, su nombre lo dice, ¿no? Son en rayos de sol, son como mucho más disparejos, de igual forma pueden aparecer en ambos lados, en ambos cortezas, tanto medial como lateral, y justamente si hacemos un plano mucho más grande, van a ver como toda una zona comprometida, ¿no? Que no mantiene ese orden, sino que va a ser todo disparejo, ¿no? Como si fuera en rayos de sol. Y aquí, por ejemplo, vemos lo que viene a ser un osteosarcoma en fíbula, o bueno, en el peroné, también llamado fíbula, ¿no? Donde vamos a ver que justamente está comprometido en ambas cortezas, en ambas corticales, lo que viene a ser esta reacción muy agresiva en rayos de sol. Y por último, la última reacción que tenemos es la del triángulo o ángulo de Codman. Este triángulo o ángulo de Codman se va a presentar principalmente, y lo pongo grandazo porque es principalmente lo que son los osteosarcomas, ¿no? También puede aparecer en infecciones, metástasis, pero principalmente en lo que son los osteosarcomas. Este triángulo o ángulo de Codman, su nombre lo dice, triángulo. Va a ser una pequeña área triangular que justamente se va a encontrar en la parte cortical del hueso, en la parte más externa, y se va a relacionar con un tipo agresivo, no puede ser un tumor maligno. Justamente lo que va a producir este triángulo es la ruptura, se rompe acá lo que es el periósteo y genera una leve elevación en la zona del periósteo, ¿ok? Entonces hay lo que es una ruptura y una elevación de lo que viene a ser el periósteo. Acuérdense que lo que más resalta aquí en el triángulo o ángulo de Codman son los osteosarcomas. Y ocasionalmente, muy raras veces, puede presentarse en infecciones o en metástasis. Bien, entonces eso es con respecto a la primera parte de la asesoría, que es en realidad un tema súper corto. Ahora sí viene lo que es el tema más fuerte, que sí preguntan bastante, de fracturas. Y he tratado de resumírselos, digamos, ordenárselo más que nada, porque al menos en las teorías que he visto se los ponen como que mucha información, ¿no? Entonces se los he tratado de ordenar para que sigan la secuencia de cómo es un poco la clasificación de fracturas, porque en sí el tema de fracturas es un tema bien amplio, que lo van a llevar en traumato, creo que es en quinto año, y son muchas semanas de solamente el tema de fracturas. Pero acá en diagnóstico sí les ponen como que lo básico que tienen que saber para el tema de fracturas. Entonces, empezamos con definir qué es una fractura.
Las fracturas se van a definir como una pérdida de la continuidad existente de un hueso. ¿Qué quiere decir? Simplemente va a aparecer una zona radiolúcida, una zona negra, que justamente nos va a dar esa separación de lo que viene a ser la continuidad normal del hueso. ¿Ok? Los mecanismos de producción pueden ser múltiples. Cuando hablo de mecanismos me refiero a la forma en la cual se produce la fractura. Pueden ser mecanismos directos, mecanismos indirectos, pueden ser mecanismos combinados, pueden haber muchos mecanismos. Eh, las fracturas también no solamente es que afectan al hueso en sí, sino que también pueden estar comprometidas otras zonas. Por ejemplo, en el caso de las fracturas expuestas, que se dan muy frecuentemente en traumatismos o en accidentes de tránsito, las partes blandas, lo que es el tejido celular subcutáneo, tal vez también se ve afectado, ¿no? Entonces, solamente la fractura en sí, si bien se enfoca el hueso, pero también puede abarcar lo que son otras áreas, ¿no? Que lo vamos a denominar más adelante como los signos indirectos de fractura. Estas fracturas van a tener ciertas características, ¿no? Las fracturas agudas van a tener ciertas características, que van a ser estas 5. Primero, como les dije, va a ser una interrupción abrupta de la cortical. La mayoría, si no es por decir todas las fracturas, se producen de una forma muy rápida, ¿no? Una forma brusca, a causa, como les dije, de un mecanismo directo o indirecto. En segundo lugar, lo otro que van a ver son las líneas radiolúcidas, ¿no? Justamente en la zona de acá. Estas líneas negritas, que ya ustedes saben que se llama radiolucidez, se van a ver en una fractura. Excepto en las que son de sobreposición. Ahorita vamos a ver fracturas que se encuentran unas sobre otras, en las cuales no va a ser tan, ¿cómo decirlo? Tan notorio como en sí pueden ser, por ejemplo, estas, ¿no? No crean que todas las fracturas se van a ver bonitas así como esta, ¿no? Eso generalmente se da cuando son en huesos largos, ¿no? De superior e inferior, pero cuando son, por ejemplo, en huesos como en articulaciones o en huesos más pequeños, huesos del pie, de la mano, generalmente hay sobreposición, entonces es bien difícil que ustedes vean una zona radiolúcida así como en esta acá. Otra característica que van a ver es justamente la angulación aguda de la cortical. Va a haber una leve elevación, leve inclinación de lo que viene a ser la cortical. En algunos casos pueden ser rectas o muy angulares y va a haber bordes sin esclerosis. Justamente como es una interrupción abrupta, es algo rápido, no es que el hueso se esté como que preparando y haya esa esclerosis que puede haber en otras patologías, sino que va a ser un episodio rápido que va a producir más una línea radiolúcida que un borde esclerótico. Entonces, como les decía, una fractura no es solo enfocarse en lo que es el hueso, sino que también tenemos que ver otras estructuras que nos pueden dar indicios de que hay una fractura en ese lugar. ¿Y cuáles van a ser los más frecuentes o los más utilizados? Va a ser el aumento de partes blandas. Generalmente, cuando hay fracturas ocultas o fracturas tal vez no tan notorias, lo que sí se va a notar, lo que sí se va a dar a conocer es el aumento de partes blandas, lo que conocemos como edemas, ¿no? Entonces, al tomar una radiografía que debería verse, digamos, algo así, van a verlo mucho más hinchado, mucho más radiopaco, como si estuviera edematizado, ¿no? Y eso nos va a dar un indicio de que puede haber una fractura en esta zona. Por eso es que se llaman signos indirectos, porque no hablamos de la fractura en sí, sino hablamos de componentes externos a lo que viene a ser el hueso. Otro signo que también puede haber es el derrame articular. Los derrames generalmente se ven más en lo que es una tomografía o una resonancia, ¿no? Acompañado de la clínica que pueda presentar el paciente, le toman una radiografía, no se ve una fractura muy clara, pero en una resonancia, en una tomografía, logran ver un derrame articular, podemos sospechar de una fractura, ¿no? En esa zona. Generalmente, en zonas como la rodilla, como el codo, son muy frecuentes que puedan ocurrir derrames articulares.
Otro signo indirecto es el desplazamiento o deformación de cojinetes, ¿ok? Y por último, la reacción perióstica, que ustedes ya hemos hablado hace un rato, de lo que viene a ser la reacción perióstica, que también viene a ser un signo indirecto de fractura. Ahora, este es el resumen que les digo que se los he tratado de colocar de forma ordenada para que lo entiendan un poco mejor. Cuando hablemos de fracturas, quiero que entiendan que podemos clasificarlas de 1001 formas, ¿no? Ya sea por el tipo de fractura, el número de fragmentos, dónde se encuentra localizada, la dirección de las líneas de fractura, la relación de los fragmentos, etc. Estas que ven acá son algunas de las tantas formas de poder describir una fractura. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer el resumen de cada una de estas para que las puedan entender y cuando les pregunten o les hagan alguna consulta con respecto a fracturas, sepan más o menos cómo ubicarse, ¿no? Sobre todo en una clasificación que ahorita vamos a hablar. Entonces, empezamos con los tipos de fracturas. ¿Qué tipos de fracturas pueden existir? Primero, y estoy muy segura que ustedes conocen las dos favoritas, ¿no? Una fractura abierta, que ustedes ya saben que es la exposición de la fractura, o sea, ya acá la piel, lo que es el tejido celular subcutáneo ya se ve comprometido. Lo más común, como les digo, es en accidentes de tránsito, donde claramente se puede ver lo que es la fractura expuesta. Ese es un tipo de fractura abierta. Por otro lado, tenemos las fracturas de tipo cerradas, que justamente no están comprometidas lo que son el tejido celular subcutáneo, lo que es la piel, sino que simplemente vemos una elevación anormal de la zona, pero no vemos ningún tipo de sangrado o algún tipo de lesión en la zona de la piel. ¿Ok? A eso se va a denominar tipo de fractura cerrada. Otro tipo de fracturas que existen son las de tipo por avulsión. ¿Qué van a hacer estas fracturas? Generalmente se dan más en pacientes deportistas. ¿Ok? Y lo que va a definir una fractura por avulsión es justamente un fragmento de hueso que se va a separar del hueso debidamente por una contracción de lo que es el tendón o ligamento. Entonces, justamente como estos pacientes deportistas tienden a usar mucho lo que son los tendones, ligamentos, hasta llegar a un fallo o un fallo muscular, puede generar tanta tensión que puede haber una fractura por avulsión, separando una parte del hueso. Literalmente es como un arrancamiento de un fragmento que va a separar este hueso, ¿no? En una zona. Otro tipo de fractura es la de tipo por estrés. Su nombre lo dice, estrés es más que nada por sobrecargar al hueso, sobre exponerlo, trabajar día, tarde, noche con un ejercicio muy intenso. Nuevamente acá se ven afectados lo que son los deportistas, ¿no? Obviamente deportistas calificados, ¿no? Que entrenan mañana, tarde y noche lo que son la parte física, que ya justamente en algunos casos los huesos se pueden debilitar y puede generar fracturas por estrés. La clínica es un dolor al ejercicio y suele desaparecer al reposo, ¿no? Y los huesos o las zonas más afectadas son los miembros inferiores, casi o más de un 70%. La tibia es el hueso más afectado en lo que son los tipos de fracturas de estrés o por estrés. Y por último tenemos los de tipo de fracturas por hundimiento, que justamente este viene a ser un signo de fractura por estrés. Lo que vamos a ver acá es únicamente un hundimiento, ¿no? Como hay tanto roce, porque utilizan mucho lo que es, por ejemplo, en el caso de articulaciones, va a haber poco a poco con ese estrés que va a sobrecargar la articulación, va a empezar a hundir la parte de la cortical y va a haber lo que es una concavidad en el hueso. Por ejemplo, lo que vemos acá es justamente una concavidad a nivel del fémur, en la zona de acá. Y esto va a estar acompañado también de edemas, ¿no? Sobre todo edemas a nivel articular o a nivel del hueso. Entonces, esas 5 van a ser los 5 tipos de fracturas que se pueden clasificar por tipos de fracturas, ¿no? Ya sea abierta, cerrada, de estrés, por hundimiento y por avulsión. Ahora,
Otra forma de clasificar también las fracturas es justamente por el número de fragmentos. Y esta es bien cortita. Puede haber dos opciones. O es un tipo de fractura por número de fragmentos simple o por número de fragmentos de tipo conminuta. Simple es que un hueso que estaba así se rompió en dos y solamente tú ves dos fragmentos. Si tú logras ver solamente dos fragmentos, es una fractura simple. En cambio, si tú ves una fractura con más de dos fragmentos, ya se denomina una fractura conminuta. Entonces, por ejemplo, en esta zona de acá, ustedes acá no ven dos fragmentos. Logran ver uno, otro fragmento acá, otro fragmento acá, otro acá. Ven múltiples fragmentos. Entonces, a este tipo de fracturas se va a llamar fracturas conminutas. Por lo tanto, por ejemplo, acá, que solamente ven uno y acá ven otro fragmento, a eso se va a denominar una fractura simple. Entonces, si les ponen un caso y les ponen múltiples, sería una fractura conminuta, ¿ok? Y si les ponen dos, solo dos fragmentos, sería una fractura de tipo simple. Otra forma de clasificar a las fracturas es según la localización de la fractura, ¿ok? Y esto sí me lo apuntan con un asterisco porque acá vamos a hablar de una clasificación muy importante. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablamos justamente que el hueso se iba a dividir tanto en la epífisis como en la metáfisis como en la diáfisis, ¿no? La diáfisis era la parte del canal medular, la metáfisis acá y la epífisis más acá abajo. Entonces, las fracturas, según localización, van a dividirse según qué tan profundo, qué tantas zonas abarca lo que es la zona de la fractura facial. Entonces, esta clasificación va a tener 5 estadios, ¿no? El estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el 4 y el 5. Entonces, el estadio 1 es únicamente la fractura que va a atravesar la placa de crecimiento, ¿no? Va a atravesar la placa, así de forma horizontal, va a ser clasificada como una fractura tipo 1. En el caso que ya esta fisis atraviese lo que es la placa y llegue hasta la metáfisis, hasta la parte central, ya va a ser clasificada como una tipo 2. Acuérdense, la primera, solamente la placa, la segunda, placa más metáfisis. La tercera va a ser clasificada como la placa más la epífisis, o sea, en vez de irse para arriba, se va para abajo y compromete la epífisis, ¿ok? La 4, la clasificación 4, ya va a comprometer epífisis, placa, metáfisis, ¿ok? Epífisis, placa, metáfisis. Y por último, la 5, que es la más fácil, si es que les preguntan, puede ser la más fácil, es que te digan que es una fractura por compresión. Solamente basta que te digan que es una fractura por compresión, ya se clasifica como tipo 5. Entonces, esta es justamente la clasificación de Salting-Harris, que va a clasificarlo en tipo 1, que solamente es la parte de la placa, tipo 2, placa más metáfisis, tipo 3, placa más epífisis, tipo 4, epífisis, placa, metáfisis y tipo 5 por compresión. Esas son las 5. ¿Sí? Y esta de acá es la clasificación ya, sobre todo les pueden preguntar las zonas, ¿no? Que afectan. No mucho les pueden preguntar tratamiento, no mucho características, más que nada les pueden preguntar el trayecto, ¿no? El trayecto que tiene cada una de estas. Entonces, esa fue la clasificación según la localización de la fractura. Ahora, otra forma de clasificar también las fracturas es según la dirección de la fractura. Y en este caso vamos a tener de dos tipos. Va a ser primero las de tipo completas, va a ser una dirección de fractura completa, o también vamos a tener lo que es una fractura de tipo incompleta. ¿A qué se refiere completa?
Completa se refiere a que la fractura afecta a ambas corticales, ¿no? Ustedes ven que hay una ruptura, una alteración de la cortical, tanto en el lado medial como en el lado lateral. En ambas corticales se va a ver la fractura. Y de esta van a haber 4 tipos. Tenemos la transversa, que es una horizontal, la oblicua, que es en diagonal, la espiral, que es justamente como en S, que este tipo de fracturas es muy común que ocurra, por ejemplo, cuando hay accidentes de automovilísticos, porque es como que el cuerpo rota, ¿no? O, por ejemplo, están jugando unos niñitos, ¿no? Y le tuercen el brazo y generan como que un movimiento rotatorio. A eso es muy común que ocurra una fractura en espiral, ¿no? Que ocurre en esa S. Y por último tenemos la longitudinal, que ya es como media vertical, que ocupa desde la parte cortical hasta el lado central del hueso. Ven, por ejemplo, acá, vamos a borrar esto, ya. Acá va a comprometer tanto la parte cortical medial como la parte cortical lateral. Y en este caso sería como un tipo oblicua, ¿no? Yo diría más un tipo espiral, ¿no? Porque tiene la S, es un tipo espiral. En cambio, la acá sí se puede decir que es como media oblicua, ¿no? Media oblicua. Este es más en espiral. Y como les dije, el otro tipo que puede haber son las incompletas, porque su nombre lo dice, solamente va a afectar a una parte, a una de ambas corticales, ¿no? Generalmente las fracturas incompletas se dan más en una población infantil, en los niños. Por eso en los niños van a ver lo que son fracturas de tallo verde, el torus rodete, y la incurvación sí puede aparecer en adultos también, ¿no? Pero generalmente la de tallo verde, como es el caso de acá, este es en tallo verde, se ve más que nada en niños, ¿no? Si se dan cuenta, solamente afecta la cortical lateral, pero la medial está intacta. Igual acá, ¿no? La cortical, una cortical está afectada, pero la otra está intacta. Lo que vamos a ver acá es justamente un discreto abombamiento en una de las corticales, de la placa lateral en este caso, y lo que vamos a tener más claro, como les digo, es solamente la afectación de una de las corticales. Otra forma también de poder clasificar lo que son las fracturas es en relación entre los fragmentos, ¿ok? Cuando hablamos en relación a los fragmentos es la forma en la cual se produjo la lesión, la fractura, qué rotación o qué posición tuvo. Entonces, en relación entre fragmentos, podemos tener lo que es un desplazamiento, una angulación, un acortamiento o distracción o una rotación. Entonces, lo que vamos a ver es la relación del fragmento distal con respecto al proximal, ¿no? Entonces, este es el distal, este es el proximal. Entonces, cuando hablemos de relación, por ejemplo, en qué posición se encuentra o en qué rotación se encuentra, o cuando hablemos la relación que tiene un fragmento del otro, justamente el que nos va a dar el inicio de la clasificación es el fragmento distal. Entonces, en este caso lo que hubo es una rotación interna. ¿Por qué? Porque el fragmento distal rotó hacia adentro, esa es la parte lateral, la parte medial, tuvo una rotación interna con relación al fragmento proximal. Por ejemplo, en este otro caso tenemos el fragmento distal, proximal, y en este caso hubo una rotación externa del fragmento distal al proximal. En este otro caso, es un fragmento de tipo de acabalgamiento con acortamiento, que justamente cuando hay una superposición así se le denomina acabalgamiento con acortamiento, ¿no?
Y por último, la separación, ¿no? Cuando ya el hueso hay una zona bastante amplia en la cual ya se tenga que cubrir, ¿no? En esa zona para. Entonces, lo importante de esta relación es que se acuerden que justamente el que va a mandar es el distal, ¿ok? El fragmento distal sobre el proximal. Entonces, acá tenemos la fractura que es de tipo de por acortamiento o acabalgamiento, cuando ven así que está una sobre otra, ven acá. Eso se denomina acortamiento, ¿no? Que es justamente da la impresión de que acorta el hueso como tal. El de tipo de distracción, el de tipo de distracción también, por ejemplo, se puede ver en la zona de acá, ¿no? En la zona de acá. Y más que nada se da por la separación hacia los lados opuestos de lo que viene a ser el hueso como tal. Ahora por último tenemos lo que viene a ser las complicaciones. Dentro de las complicaciones de una fractura van a haber múltiples, ¿no? Sobre todo, y la más importante es con respecto a la consolidación. O sea, ¿qué pasa? Cuando un hueso se rompe, por llamarlo así, va a haber lo que es esa zona negra, ¿no? Esa zona radiolúcida. Y esa zona con el tiempo se va a reponer. Pero ¿qué pasa? Que en algunos pacientes o en algunas zonas, por A o B razón, esa consolidación nueva del hueso se pone alterada, ¿no? O no se logra compactar o compaginar de manera correcta. Y es por eso que aparecen, y una de las complicaciones más importantes es la alteración de la consolidación, que puede aparecer lo que es una pseudoartrosis, o puede haber lo que es una ausencia de la unión exactamente de la consolidación. O sea, por más que le metan todo, clavos, todo, le hacen operación, el hueso no logra unirse. Entonces hay una incapacidad de consolidación. Otra cosa que puede aparecer es un retardo en la consolidación. Ya más adelante, cuando lleven traumato, van a ver que hay tiempos, ¿no? Hay algunas zonas, algunos huesos que se demoran más tiempo en regenerarse que otras. Entonces, el que no se consolide en el tiempo adecuado también es una complicación, ¿no? Es una alteración en la consolidación. Otras complicaciones óseas es que haya una osteoporosis postraumática, una necrosis avascular, complicaciones infecciosas que se producen en una osteomielitis también. Y bueno, otras lesiones que ya están más enfocadas a la parte vascular, etcétera, que puede ser una lesión vasculonerviosa, un síndrome compartimental, un síndrome de embolia grasa también es bastante frecuente. Son ya otras complicaciones, ¿no? Que también se pueden dar, sobre todo ¿no? El síndrome compartimental, que se puede dar en lo que viene a ser las fracturas. Ahora, cuando hablamos de técnicas de imágenes para lo que es fracturas, ya ustedes saben que las radiografías son la técnica o la imagen por excelencia de lo que viene a ser una fractura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya hablamos también en la primera clase de osteoarticular, que van a haber fracturas más complejas, mucho más difíciles, las zonas de alcance, ¿no? Que hay sobreposición, etcétera, que va a requerir justamente de una tomografía o una resonancia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de fracturas complejas, con un compromiso intraarticular, como es en el caso de la rodilla, el codo, en la parte de la muñeca, en la parte del tobillo, pues sí va a requerir tal vez una tomografía para el descarte de lo que son fracturas en conminutas, ¿no? Que son fracturas con partes, ustedes saben, fragmentos múltiples, ¿no? No solamente de dos. En el caso de una resonancia magnética, también se solicita cuando son fracturas ocultas, principalmente cuando es fractura del escafoides, ustedes ya saben que es el más frecuente a nivel de la muñeca, o cuando son fracturas por estrés. También son muy, muy utilizadas la resonancia, ¿no? Porque en una radiografía no se logra ver con claridad. La gammagrafía no es un estudio para ver netamente el hueso, pero sí es un estudio funcional, ¿no? Que nos ayuda a ver el funcionamiento como tal de la zona, ¿no? Sobre todo en metástasis, que en el caso, por ejemplo, de cáncer de próstata es muy frecuente que haya metástasis a los huesos. Entonces, una gammagrafía te ayuda a descartar muchas cosas. Y la ecografía, como les dije también, es en zonas más pequeñas, ¿no? En zonas más delicadas o para evaluar signos indirectos como ese nivel de tendones, tejido celular subcutáneo,
fracturas costales también pueden utilizar lo que es una ecografía. Y ya por último, para terminar lo que es el tema de fracturas, hablaremos un poco de lo que son las luxaciones y subluxaciones. Entonces, ¿qué va a ser una luxación? Una luxación es únicamente una dislocación completa de lo que viene a ser la articulación. Es una dislocación completa, ¿ok? Anatómica a nivel articular. Estas alteraciones van a ser a nivel articular. Lo que pasa acá es que justamente las caras articulares de dos huesos, obviamente, van a perder ese contacto, o sea, van a dejar de estar en contacto y va a ocurrir lo que es una luxación, que es de tipo completa. En cambio, la subluxación es una dislocación incompleta, ¿no? Que justamente aún una zona de la parte cortical de uno de los huesos se va a mantener en contacto con el otro, ¿ok? Eso es una subluxación, es una dislocación incompleta, es una dislocación menor de una articulación en la que va a persistir lo que es algún grado de contacto articular. En cambio, la luxación pierde el contacto, es completa, ¿ok? Es completa. El hueso distal se puede dislocar del proximal. Acuérdense, siempre cuando les pidan interpretar algo, interpreten desde la vista del hueso distal hacia el proximal, ya sea en luxaciones, en subluxaciones o en fracturas también, siempre es del distal más el proximal. Entonces acá lo que vemos es justamente sería una subluxación, porque si se dan cuenta aún hay un pequeño contacto de lo que viene a ser la cabeza humeral con lo que es la cavidad glenoidea, ¿no? Entonces, como aún persiste cierto grado de contacto, vamos a denominarla como una subluxación. Entonces, así de sencillo es estas dos clases. La verdad, es una de las clases más tranquilas que hay en este segmento, sobre todo si lo ordenan, ¿no? Porque si lo hacen todo desordenado, les va a parecer un mundo enorme. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos, con respecto a esta clase? Si no, para pasarles ya el pasito. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ya. Entonces, vamos